Hay un momento en la vida de muchas mujeres en el que miran hacia atrás y comprenden algo que nadie les dijo cuando aún tenían tiempo para elegir distinto. No ocurre de golpe ni con dramatismo, sino como una claridad lenta que aparece en medio de una tarde cualquiera, en el silencio de la casa cuando todo está en orden, y aún así algo dentro de ellas no lo está. Es la sensación de haber vivido durante años, cumpliendo expectativas, respondiendo a necesidades ajenas, sosteniendo responsabilidades que parecían inevitables, hasta que un día descubren que en ese proceso se fueron quedando atrás. Durante mucho tiempo, muchas mujeres creyeron que vivir para otros era la forma correcta de vivir, que posponer sus deseos era un acto de amor, que sacrificarse era sinónimo de fortaleza. Aprendieron a ser necesarias, a resolver, a cuidar, a anticipar lo que los demás necesitaban antes de que lo pidieran. Esa capacidad las hizo valiosas para todos, excepto para ellas mismas. Porque mientras cumplían con cada rol, con cada expectativa, con cada deber invisible, su propia vida quedó en pausa. No siempre se dieron cuenta en el momento. La vida se movía rápido, llena de tareas urgentes, decisiones prácticas, compromisos que no podían esperar. Y cuando todo parecía estabilizarse, cuando por fin había espacio para respirar, apareció una pregunta incómoda que nunca antes se habían permitido formular. ¿Dónde quedé yo en todo esto? Ese cuestionamiento no es un reproche ni un acto de ingratitud hacia lo vivido. Es una toma de conciencia. Porque muchas mujeres no dejaron de elegirse por debilidad ni por falta de carácter, sino porque creyeron que así debía ser, que el amor se demostraba cediendo, que la estabilidad se construía soportando, que la felicidad llegaría después. Pero ese después no siempre llega de la forma que imaginaron. A cierta edad, muchas descubren que el tiempo no es tan amplio como parecía, que las oportunidades no esperan indefinidamente, que hay experiencias que ya no se sienten posibles de la misma manera. Observan cómo su energía es distinta, cómo sus prioridades han cambiado, cómo su paciencia para seguir posponiéndose simplemente desapareció. Este despertar puede ser doloroso porque implica reconocer cuánto se entregó sin reservas y cuántas cosas quedaron sin vivir. No se trata de arrepentimiento en el sentido tradicional, sino de una tristeza serena por la versión de sí mismas que nunca tuvo espacio para existir plenamente. Muchas mujeres recuerdan decisiones que tomaron por miedo, por presión, por la sensación de que no tenían otra opción. Recuerdan momentos en los que quisieron decir no y dijeron sí, oportunidades que dejaron pasar porque parecía irresponsable elegirlas, palabras que guardaron para evitar conflictos que igual llegaron. Y en medio de esa revisión silenciosa aparece otra comprensión aún más profunda. Nadie las obligó completamente a olvidarse de sí mismas, pero tampoco nadie les enseñó que tenían derecho a no hacerlo. Durante años, muchas vivieron creyendo que su valor estaba en cuánto podían sostener, en cuánto podían soportar sin romperse, en cuántas veces podían recomponerse sin pedir ayuda. Se volvieron expertas en seguir adelante incluso cuando estaban agotadas, en sonreír incluso cuando se sentían vacías, en decir que todo estaba bien incluso cuando sabían que no lo estaba. A cierta edad, algo cambia. La fuerza que antes usaban para resistir se convierte en claridad para cuestionar. Empiezan a preguntarse qué habría pasado si se hubieran elegido antes, si hubieran protegido su tiempo con la misma intensidad con la que protegieron a otros, si hubieran escuchado esa voz interna que siempre supo que estaban sacrificando demasiado. Este momento no llega acompañado de soluciones inmediatas ni de certezas absolutas. Llega como una pausa,
como un espacio donde por primera vez se permiten mirar su vida con honestidad, sin la urgencia de justificar cada decisión. Y en esa pausa aparece algo inesperado, la posibilidad de que todavía no sea demasiado tarde. Porque aunque muchas cosas ya no puedan vivirse de la misma manera, la conciencia que tienen ahora es algo que antes no poseían. La mujer que son hoy puede protegerse mejor, elegir con más claridad, reconocer lo que realmente importa. Muchas descubren que la sabiduría no siempre llega cuando sería más útil, pero cuando llega puede transformar profundamente lo que queda por vivir. Comprenden que no pueden cambiar el pasado, pero sí pueden decidir cómo será el resto de su historia. Este despertar también cambia su manera de ver a otras mujeres. Empiezan a reconocer el mismo cansancio silencioso, las mismas renuncias invisibles, la misma necesidad de ser vistas sin tener que explicar todo lo que han sostenido. Surge una solidaridad distinta, una comprensión que no necesita palabras. Porque cuando una mujer comprende lo que descubrió demasiado tarde, también comprende lo importante que es que otras no tengan que esperar tanto para hacerlo. Y en ese punto, algo dentro de ella deja de mirar únicamente hacia atrás y empieza a mirar hacia adelante, no con prisa ni con desesperación, sino con la serenidad de quien sabe que cada decisión que tome a partir de ahora estará basada en algo que antes no tenía, la conciencia de su propio valor. Bloque 1. Que nadie vendrá a salvarlas. La primera verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que nadie vendrá a salvarlas, que no existe ese momento en el que alguien aparecerá para resolver lo que ellas postergaron, para devolverles el tiempo que entregaron o para construir por ellas la vida que no se atrevieron a reclamar. Durante años, muchas vivieron con la sensación de que todo lo que estaban soportando tenía sentido, porque eventualmente habría una recompensa, una etapa donde por fin podrían descansar, ser cuidadas, ser elegidas con la misma intensidad con la que ellas eligieron a otros. Esa idea no siempre fue consciente. A veces se manifestaba como la esperanza silenciosa de que después de tantos sacrificios alguien lo reconocería, que después de tantos años sosteniendo a todos, habría un momento en que alguien las sostendría a ellas. Era una fe discreta en que la vida, de alguna manera, equilibraría la balanza. Al principio, esa expectativa puede parecer razonable. La idea de que el esfuerzo será recompensado es una de las narrativas más profundas que muchas mujeres aprendieron desde pequeñas. Se les enseñó que ser buenas, responsables, comprensivas y pacientes eventualmente traería estabilidad, amor y seguridad. Así, siguieron adelante incluso cuando estaban agotadas, convencidas de que estaban construyendo algo que algún día regresaría a ellas. Con el tiempo, muchas empiezan a notar que ese momento no llega, que las responsabilidades cambian, que las personas siguen necesitando cosas, que siempre hay una nueva urgencia que las mantiene ocupadas. Observan cómo la vida sigue avanzando sin esa pausa prometida, sin ese reconocimiento que imaginaban, sin esa mano que finalmente diría, ahora te toca a ti. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse cuándo sería ese momento, si realmente existía o si había sido una ilusión necesaria para seguir adelante. Comprende que nadie tiene la responsabilidad de rescatarla de las decisiones que tomó, ni de las circunstancias que aceptó. Decir no a la idea de que alguien vendrá a salvarla no significa volverse dura ni desconfiada. Significa reconocer que su bienestar no puede depender de una intervención externa, que su vida no está en pausa, esperando a que alguien más la active. Muchas mujeres descubren que pueden empezar a construir lo que necesitan sin esperar permiso ni condiciones perfectas. También cambia su relación con el resentimiento.
Durante años pudo haber sentido una incomodidad difícil de nombrar al ver que otros vivían con más libertad o con menos cargas. Pero a cierta edad comprende que nadie diseñó su vida por ella, que muchas decisiones nacieron de su propio deseo de cuidar, de sostener, de evitar conflictos. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica abandonar la narrativa de que el sacrificio siempre será recompensado. La mujer que antes esperaba, ahora actúa. La que confiaba en un rescate, ahora se convierte en su propia fuente de apoyo. La que se sentía atrapada ahora empieza a ver opciones. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que esperar ser salvada puede haberla mantenido inmóvil, como si no tuviera derecho a elegir mientras no llegara ese momento prometido. Al renunciar a esa expectativa, recupera una sensación de control que había olvidado que existía. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de esperar soluciones externas. La energía que antes estaba dirigida hacia la esperanza se transforma en acción, la sensación de impotencia se reduce, la claridad aumenta. Empiezan a experimentar una autonomía que no depende de circunstancias ideales. Al aceptar que nadie vendrá a salvarlas, también cambia su relación con la responsabilidad. Descubren que no es una carga insoportable, sino una forma de libertad, porque implica que pueden tomar decisiones que antes parecían imposibles. Este cambio redefine su manera de vivir. Empiezan a invertir en su bienestar, en sus intereses, en relaciones donde no tengan que sostener todo solas. La vida deja de sentirse como algo que deben soportar y empieza a sentirse como algo que pueden moldear. Cuando una mujer comprende que nadie vendrá a salvarla, su presencia se vuelve más tranquila, más firme, menos dependiente de promesas externas. No necesita volverse autosuficiente de manera extrema ni rechazar la ayuda cuando aparece. Simplemente deja de esperar que alguien resuelva lo que solo ella puede transformar. Y cuando finalmente entiende que el acto más poderoso no es ser rescatada, sino rescatarse a sí misma, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir con una claridad que ya no depende de ilusiones. Bloque 2. Que complacer a todos no garantiza amor. La segunda verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que complacer a todos no garantiza amor. Que adaptarse constantemente a las necesidades ajenas no asegura ser valorada ni elegida, y que la aprobación obtenida a través del sacrificio rara vez se convierte en afecto genuino. Durante años, muchas creyeron que si eran suficientemente comprensivas, disponibles y pacientes, el cariño llegaría como una consecuencia natural. Complacer puede parecer una forma de armonía. Evitar conflictos, anticipar lo que otros necesitan, ceder para mantener la paz. Muchas mujeres aprendieron a hacerlo desde muy jóvenes, convencidas de que su papel era suavizar tensiones, mantener unidos a los demás, ser el equilibrio invisible que sostiene todo. Esa habilidad las hizo indispensables, pero también invisibles en sus propias vidas. Al principio, esa actitud puede generar reconocimiento superficial. Las personas agradecen su disposición, confían en ellas, las consideran buenas, fuertes, comprensivas. Pero con el tiempo, muchas empiezan a notar que ese reconocimiento no se traduce en cuidado hacia ellas, que mientras están disponibles para todos, casi nadie se detiene a preguntar qué necesitan. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué su capacidad de dar no produjo la reciprocidad que esperaba. ¿Por qué las personas que más apoyó no estuvieron cuando ella necesitó apoyo? Observa cómo su identidad se construyó alrededor de ser útil, de ser confiable, de ser quien siempre estaba allí, y cómo eso dejó poco espacio para que alguien se preocupara por ella.
Decir no a la complacencia constante no significa volverse egoísta ni indiferente al bienestar de otros. Significa reconocer que el amor no debería depender de cuánto esté dispuesta a sacrificarse, que su valor no está en lo que hace por los demás, sino en quién es. Muchas mujeres descubren que pueden cuidar sin abandonarse. También cambia su relación con la culpa. Durante años, pudo haberla sentido cada vez que intentaba priorizarse, como si estuviera fallando a alguien. Pero a cierta edad, comprende que no puede seguir viviendo desde esa sensación de deuda permanente. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad total. La mujer que antes decía sí, ahora establece límites. La que resolvía ahora delega. La que evitaba conflictos ahora expresa su incomodidad. No porque haya dejado de amar, sino porque ha entendido que su bienestar también importa. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que complacer a todos puede atraer relaciones basadas en conveniencia más que en afecto. Mientras esté dispuesta a dar sin condiciones, siempre habrá quien se beneficie de ello sin ofrecer nada a cambio. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de buscar aprobación constante. La ansiedad disminuye, la autenticidad aumenta, la sensación de libertad se expande. Empiezan a experimentar relaciones donde no tienen que demostrar continuamente su valor. Al decir no a la complacencia, también cambia su relación con el rechazo. Descubre que no ser aprobada por todos no es una tragedia, sino una consecuencia natural de ser fiel a sí misma. Este cambio redefine su manera de amar. Empieza a ofrecer cuidado desde la elección y no desde la obligación, desde la abundancia emocional y no desde el miedo a perder. Cuando una mujer comprende que complacer a todos no garantiza amor, su presencia se vuelve más firme, más tranquila, menos dependiente de la aprobación externa. No necesita volverse distante ni cerrarse a los demás. Simplemente deja de medir su valor por cuánto está dispuesta a dar. Y cuando finalmente entiende que el amor auténtico no se gana sacrificándose, sino siendo vista tal como es, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde no tenga que desaparecer para ser querida. Bloque 3. Que el tiempo sí se agota. La tercera verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que el tiempo sí se agota, que no es un recurso infinito que puede posponerse indefinidamente mientras atienden todo lo demás. Durante años, muchas vivieron con la sensación de que siempre habría una oportunidad futura para hacer lo que realmente deseaban, para priorizarse, para empezar de nuevo cuando las circunstancias fueran más favorables. La vida cotidiana facilita esa ilusión. Las responsabilidades se suceden unas a otras. Las urgencias parecen no terminar nunca, y cada etapa trae nuevas razones para aplazar decisiones personales. Así, sin darse cuenta, muchas mujeres comienzan a vivir en modo de espera, como si su verdadera vida estuviera reservada para un momento que aún no llega. Al principio, posponer puede parecer razonable. Puede sentirse necesario concentrarse en lo inmediato, resolver lo urgente, asegurar la estabilidad. Muchas se dicen que cuando todo esté en calma, entonces habrá tiempo para ellas. Pero la calma total rara vez llega, y cuando llega, lo hace acompañada de una conciencia distinta. A cierta edad, una mujer comienza a notar que el tiempo ya no se percibe igual, que los años pasan con una velocidad inesperada, que las etapas se cierran sin aviso. Observa cómo algunas posibilidades ya no se sienten alcanzables de la misma manera como la energía cambia, cómo ciertas decisiones que antes parecían fáciles ahora requieren un esfuerzo distinto. Este despertar puede ser inquietante porque implica aceptar que la vida no puede vivirse en pausa.
que cada día que se posterga algo importante es un día que no vuelve. Muchas mujeres recuerdan sueños que dejaron en espera, proyectos que nunca comenzaron, experiencias que consideraron poco prácticas o demasiado arriesgadas. Decir sí a la conciencia del tiempo no significa vivir con angustia ni con prisa constante. Significa reconocer que cada etapa tiene su valor y que no todo puede aplazarse sin consecuencias. Muchas mujeres descubren que aún hay espacio para nuevas decisiones, pero que ese espacio requiere valentía para ser utilizado. También cambia su relación con las prioridades. Durante años pudo haber estado organizada alrededor de las necesidades de otros o de expectativas externas. Pero a cierta edad comprende que si no coloca su bienestar en el centro, nadie más lo hará por ella. Este cambio puede resultar desconcertante porque obliga a reevaluar lo que realmente importa. La mujer que antes decía algún día, ahora se pregunta, ¿por qué no ahora? La que esperaba condiciones perfectas ahora acepta que tal vez nunca existirán. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el tiempo no solo se agota en términos de oportunidades externas, sino también en términos de energía emocional. Lo que antes podía tolerar durante años, ahora se vuelve insostenible. Lo que antes parecía manejable, ahora se siente pesado. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción de la vida cuando dejan de asumir que siempre habrá más tiempo. Empiezan a elegir con mayor claridad, a soltar lo que no aporta, a valorar momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Al aceptar que el tiempo es limitado, también cambia su relación con el pasado. Deja de verlo como algo que debe corregir y empieza a verlo como una fuente de aprendizaje que puede orientar sus decisiones presentes. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a invertir en experiencias que realmente desea, en relaciones que le aportan paz, en proyectos que le devuelven entusiasmo. La vida deja de sentirse como algo que debe atravesar y empieza a sentirse como algo que puede habitar plenamente. Cuando una mujer comprende que el tiempo sí se agota, su presencia se vuelve más consciente, más selectiva, menos dispuesta a desperdiciar energía en lo que no tiene sentido. No necesita volverse obsesiva ni vivir con miedo, simplemente deja de actuar como si su vida fuera infinita. Y cuando finalmente entiende que el recurso más valioso que tiene no es el dinero ni la aprobación, sino el tiempo que aún puede decidir cómo usar, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir con una intensidad serena que no depende de expectativas futuras. Bloque 4. Que el amor sin respeto desgasta. La cuarta verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que el amor sin respeto desgasta, que los sentimientos por sí solos no sostienen una relación cuando la consideración, la dignidad y el cuidado mutuo desaparecen. Durante años, muchas permanecieron en vínculos donde había afecto, historia compartida o dependencia emocional, pero donde el respeto se erosionaba lentamente hasta volverse casi imperceptible. El desgaste no ocurre de forma abrupta, comienza con pequeños gestos que parecen aislados, comentarios que minimizan, decisiones tomadas sin consultar, silencios que sustituyen conversaciones necesarias. Muchas mujeres interpretan estos comportamientos como momentos de estrés o dificultades pasajeras, convencidas de que el amor que existe es suficiente para atravesarlos. Con el tiempo, empiezan a notar que esas situaciones no desaparecen, que se convierten en parte de la dinámica habitual, que lo que antes las incomodaba, ahora lo toleran casi automáticamente. Observan cómo su voz pierde fuerza, cómo sus necesidades quedan en segundo plano, cómo la relación se sostiene más por la costumbre que por el cuidado. A cierta edad,
Una mujer comienza a preguntarse si el amor que siente justifica la forma en que se siente dentro del vínculo, si el cariño compartido compensa la falta de consideración, si permanecer vale el precio emocional que está pagando. Comprende que amar a alguien no debería implicar renunciar a sí misma. Decir sí a esta verdad no significa negar los sentimientos ni borrar la historia vivida. Significa reconocer que el respeto es la base que permite que el amor se mantenga saludable, que sin él cualquier vínculo termina volviéndose una fuente de desgaste constante. Muchas mujeres descubren que pueden amar a alguien y aún así elegir alejarse para proteger su bienestar. También cambia su relación con la tolerancia. Durante años pudo haber sido una virtud que las ayudó a sostener situaciones difíciles, pero a cierta edad comprenden que tolerar demasiado puede normalizar lo que nunca debió aceptarse. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su paciencia. La mujer que antes justificaba, ahora establece límites. La que minimizaba, ahora reconoce su incomodidad. La que evitaba conflictos, ahora prioriza su tranquilidad. No porque haya dejado de amar, sino porque ha entendido que el amor no puede sobrevivir donde no hay respeto. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el desgaste emocional tiene consecuencias acumulativas. Lo que parecía manejable en el corto plazo se convierte en cansancio profundo con el paso de los años, afectando su salud, su autoestima y su percepción de sí misma. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de permanecer en relaciones que las desgastan. La claridad mental regresa, la energía aumenta, la sensación de alivio se vuelve evidente. Empiezan a experimentar una paz que no depende de sostener algo que ya no funciona. Al aceptar que el amor sin respeto no es suficiente, también cambia su relación con la culpa. Descubre que elegir su bienestar no significa traicionar a nadie, sino reconocer su derecho a vivir con dignidad. Este cambio redefine su manera de relacionarse. Empieza a buscar vínculos donde pueda expresarse sin miedo, donde sus necesidades sean escuchadas, donde la consideración sea mutua y constante. Cuando una mujer comprende que el amor sin respeto desgasta, su presencia se vuelve más firme, más consciente, menos dispuesta a aceptar menos de lo que merece. No necesita endurecerse ni cerrar su corazón. Simplemente deja de permanecer donde el cuidado no es recíproco. Y cuando finalmente entiende que el respeto no es un complemento del amor, sino su cimiento, algo dentro de su manera de amar cambia para siempre, permitiéndole construir relaciones donde la paz no sea el precio a pagar por permanecer. Bloque 5. Que decir sí constantemente borra la identidad. La quinta verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que decir sí constantemente borra la identidad, que la disponibilidad permanente hacia los demás puede diluir lentamente la conexión con sus propios deseos, límites y necesidades. Durante años, muchas aprendieron a responder afirmativamente antes incluso de preguntarse si realmente querían hacerlo, convencidas de que negarse era egoísta o peligroso para la estabilidad de sus relaciones. El hábito de decir sí no surge de la nada. Se forma a partir de la necesidad de evitar conflictos, de la creencia de que ser útil asegura amor, de la sensación de que su valor está en su capacidad de adaptarse. Muchas mujeres crecieron siendo el apoyo silencioso de sus familias, las que resolvían, las que cedían, las que mantenían la armonía incluso a costa de su propio bienestar. Al principio, esa disposición puede generar reconocimiento y gratitud. Las personas confían en ellas, cuentan con su ayuda, las consideran indispensables. Pero con el tiempo, muchas empiezan a notar que ese rol no deja espacio para sus propias prioridades,
que siempre hay algo más urgente que lo que ellas necesitan. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse ¿cuándo fue la última vez que tomó una decisión? Pensando solo en sí misma. ¿Cuándo dejó de consultar su propia opinión antes de comprometerse con algo? Observa cómo su vida se llenó de responsabilidades elegidas por otros, cómo sus días están ocupados, pero no necesariamente por lo que le importa. Decir sí constantemente también puede generar una desconexión interna difícil de nombrar. Muchas mujeres sienten una incomodidad persistente, una sensación de estar viviendo una vida que no refleja completamente quiénes son. No porque lo que hacen carezca de valor, sino porque no nace de una elección consciente. Decir no a esta dinámica no significa volverse indiferente ni rechazar toda responsabilidad. Significa recuperar la capacidad de elegir, de evaluar si algo realmente merece su tiempo y energía. Muchas mujeres descubren que pueden seguir siendo generosas sin desaparecer en el proceso. También cambia su relación con el miedo al rechazo. Durante años pudo haber sido el motor que las impulsaba a aceptar todo, la idea de que negarse podría decepcionar o alejar a otros. Pero a cierta edad comprenden que las relaciones que dependen de su complacencia no están basadas en un vínculo real. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su disponibilidad absoluta. La mujer que antes aceptaba todo, ahora evalúa. La que respondía de inmediato, ahora se toma tiempo. La que evitaba incomodar, ahora expresa sus límites con calma. No porque haya dejado de cuidar a los demás, sino porque ha entendido que también debe cuidarse a sí misma. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la pérdida de identidad no ocurre de forma dramática, sino a través de pequeñas renuncias acumuladas. Cada sí automático la alejaba un poco más de lo que realmente deseaba. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando empiezan a decir no con serenidad. La claridad aumenta, la energía se libera, la sensación de control regresa. Empiezan a experimentar una autenticidad que habían olvidado que existía. Al recuperar su capacidad de negarse, también cambia su relación con el tiempo. Descubre que puede invertirlo en lo que realmente le importa, en actividades que la nutren, en espacios donde puede ser ella misma sin cumplir expectativas externas. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a construir una vida que refleja sus valores, sus intereses y sus prioridades, no solo las necesidades de otros. Cuando una mujer comprende que decir sí constantemente borra su identidad, su presencia se vuelve más consciente, más selectiva, menos dispuesta a desaparecer para sostener a los demás. No necesita volverse distante ni protegerse excesivamente, simplemente deja de comprometerse con todo sin preguntarse primero qué desea. Y cuando finalmente entiende que su voz interna merece ser escuchada con la misma atención que presta a los demás, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir desde la elección y no desde la obligación. Bloque 6. Que el miedo a la soledad las mantuvo atrapadas. La sexta verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que el miedo a la soledad las mantuvo atrapadas, que muchas de las decisiones que tomaron no nacieron del amor ni de la convicción, sino de la inquietante idea de quedarse sin nadie. Durante años, la soledad fue presentada como un destino indeseable, casi como una advertencia silenciosa. Mejor estar acompañada de cualquier forma que enfrentarse a la posibilidad de estar sola. Ese miedo no siempre fue evidente. A veces se manifestaba como una resistencia a cerrar ciclos, como la incapacidad de abandonar vínculos que ya no aportaban bienestar, como la necesidad de mantener alguna conexión, incluso cuando estaba claro que no había futuro.
Muchas mujeres se convencieron de que podían adaptarse, de que el tiempo suavizaría las incomodidades, de que cualquier compañía era preferible al vacío. Al principio, permanecer por miedo puede parecer prudente, puede sentirse como una forma de protegerse de la incertidumbre, de evitar el dolor inmediato que implica empezar de nuevo. Muchas se dijeron que no era tan grave, que podían convivir con la incomodidad, que no tenía sentido arriesgar lo conocido por algo incierto. Con el tiempo, empiezan a notar que esa permanencia tiene un costo emocional alto. La sensación de estar atrapadas, de vivir una vida que no eligieron completamente, de compartir espacio con alguien que no las ve de verdad. Observan cómo la energía que antes tenían para soñar o explorar nuevas posibilidades se reduce a la tarea de sostener algo que ya no las hace felices. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse si la soledad que tanto temía habría sido realmente peor que la sensación de estar acompañada, pero desconectada, de compartir una vida donde no puede mostrarse completamente como es. Comprende que el miedo la mantuvo inmóvil mientras el tiempo avanzaba. Decir sí a esta verdad no significa negar que la soledad puede ser difícil. Significa reconocer que también puede ser un espacio de reconstrucción, un territorio donde puede redescubrir quién es cuando no está definida por un vínculo. Muchas mujeres descubren que la soledad no es ausencia de amor, sino ausencia de ruido. También cambia su relación con el pasado. Durante años pudo haber interpretado sus decisiones como actos de compromiso o lealtad, pero a cierta edad comprende que muchas nacieron de la inseguridad y del temor a no ser elegida nuevamente. Este cambio puede resultar desconcertante, porque implica cuestionar historias que había contado sobre su vida durante mucho tiempo. La mujer que antes decía, me quedé porque amaba, ahora reconoce que también se quedó porque tenía miedo. La que justificaba ahora observa con honestidad. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el miedo a la soledad puede atraer situaciones que refuerzan ese mismo miedo. Mientras crea que no puede estar sola, cualquier vínculo parece imprescindible. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción cuando finalmente enfrentan la soledad en lugar de evitarla. La ansiedad disminuye con el tiempo, la claridad aumenta, la sensación de libertad se vuelve tangible. Empiezan a experimentar momentos de calma que no dependen de nadie más. Al aceptar que la soledad no es el enemigo, también cambia su relación con el amor. Descubre que puede elegir vínculos desde la plenitud y no desde la necesidad, que puede compartir su vida sin sentir que debe aferrarse. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a invertir en sí misma, en sus intereses, en relaciones que realmente la nutren. La soledad deja de ser un vacío y se convierte en un espacio donde puede escucharse sin interferencias. Cuando una mujer comprende que el miedo a la soledad la mantuvo atrapada, su presencia se vuelve más tranquila, más segura, menos vulnerable a relaciones que solo llenan un espacio temporal. No necesita rechazar la compañía ni aislarse, simplemente deja de verla como una condición para sentirse completa. Y cuando finalmente entiende que su propia compañía puede ser suficiente, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole elegir desde la libertad y no desde el temor. Bloque 7. Que toleraron demasiado. La séptima verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que toleraron demasiado, que situaciones que hoy les parecen impensables fueron aceptadas durante años porque en ese momento parecían inevitables, manejables o incluso normales. Durante mucho tiempo, la capacidad de soportar fue interpretada como fortaleza, como resiliencia,
como una cualidad admirable que les permitía sostener a otros y mantener estabilidad en medio del caos. El exceso de tolerancia no aparece de repente, se construye a partir de pequeñas concesiones que parecen necesarias para preservar la paz, para evitar conflictos mayores, para no perder algo que parecía importante. Cada vez que decidían ignorar una incomodidad, minimizar un dolor o justificar un comportamiento que las hería, estaban ampliando silenciosamente el límite de lo que consideraban aceptable. Al principio, esas decisiones podían sentirse prudentes, podían convencerse de que no valía la pena reaccionar por algo tan pequeño, que las relaciones requieren paciencia, que todos cometen errores. Muchas mujeres creyeron que si eran lo suficientemente comprensivas, el otro cambiaría, la situación mejoraría o el tiempo suavizaría las dificultades. Con el paso de los años, empiezan a notar que lo que toleraron no desapareció, que se convirtió en parte de su vida cotidiana, que lo que antes las incomodaba profundamente, ahora apenas lo registran. Observan cómo su sensibilidad se volvió más resistente, pero también cómo esa resistencia vino acompañada de cansancio emocional. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué aceptó tanto, por qué permaneció en situaciones que no habría permitido para alguien a quien ama. Comprende que muchas veces toleró no porque fuera fuerte, sino porque no veía alternativas claras o porque tenía miedo de las consecuencias de poner un límite. Decir sí a esta verdad no significa castigarse por decisiones pasadas, ni sentir vergüenza por haber soportado. Significa reconocer que hizo lo mejor que pudo con la información y los recursos emocionales que tenía en ese momento. Muchas mujeres descubren que esa comprensión les permite avanzar sin cargar con resentimiento hacia sí mismas. También cambia su relación con el dolor. Durante años pudo haber sido algo que debía ocultar o minimizar para seguir funcionando, pero a cierta edad comprende que ignorarlo no lo hacía desaparecer, solo lo acumulaba. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica revisar la historia personal desde una perspectiva más honesta. La mujer que antes decía «no fue tan grave», ahora reconoce el impacto real. La que justificaba ahora valida sus propias emociones. La que se culpaba ahora se trata con compasión. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que tolerar demasiado puede haber enviado un mensaje a los demás sobre lo que estaba dispuesta a aceptar. Mientras no establecía límites, la dinámica continuaba sin cambios. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción cuando dejan de minimizar lo que vivieron. La claridad emocional aumenta, la autoestima se fortalece, la sensación de dignidad regresa. Empiezan a reconocer que merecían algo distinto incluso entonces. Al aceptar que toleraron demasiado, también cambia su relación con el futuro. Descubre que puede establecer límites ahora, que no está condenada a repetir patrones, que su capacidad de elección sigue intacta. Este cambio redefine su manera de relacionarse. Empieza a priorizar vínculos donde no tenga que soportar para permanecer, donde el respeto y el cuidado sean mutuos. Cuando una mujer comprende que toleró demasiado, su presencia se vuelve más firme, más consciente, menos dispuesta a aceptar lo que antes habría normalizado. No necesita volverse rígida ni desconfiada, simplemente deja de justificar lo que la lastima. Y cuando finalmente entiende que su fortaleza no está en cuánto puede soportar, sino en cuánto puede. Protegerse, algo dentro de su manera de existir, cambia para siempre, permitiéndole vivir con una dignidad que no depende de su resistencia al dolor. Bloque 8. Que su voz importaba más de lo que creían.
La octava verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que su voz importaba más de lo que creían, que las palabras que callaron, las opiniones que suavizaron y los límites que nunca expresaron habrían cambiado profundamente su vida si se hubieran permitido pronunciarlos. Durante años, muchas aprendieron a guardar silencio para evitar conflictos, para no incomodar, para mantener una imagen de calma que en realidad ocultaba una tormenta interna. El silencio puede parecer una forma de prudencia, puede sentirse como un acto de madurez emocional, como una manera de proteger a otros o de evitar situaciones que podrían volverse difíciles. Muchas mujeres creyeron que callar era sinónimo de fortaleza, que aguantar sin expresar el dolor demostraba carácter. Al principio, ese silencio puede generar una apariencia de estabilidad. Las discusiones se evitan, las tensiones parecen menores, las relaciones continúan sin confrontaciones abiertas. Pero con el tiempo, muchas empiezan a notar que lo no dicho no desaparece, que se acumula en forma de resentimiento, de frustración, de una sensación persistente de no ser vistas. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse qué habría pasado si hubiera hablado antes, si hubiera dicho no cuando lo sintió, si hubiera expresado lo que realmente pensaba en lugar de adaptarlo para ser aceptada. Comprende que su silencio no protegió tanto como creyó, que muchas decisiones importantes se tomaron sin considerar su perspectiva, porque ella no la puso sobre la mesa. Decir sí a esta verdad no significa culparse por haber callado ni desear haber actuado de forma distinta con la información que tenía entonces. Significa reconocer que su voz tiene un peso real, que sus pensamientos y emociones merecen espacio, que expresarse no es una amenaza para la armonía, sino una condición para relaciones auténticas. También cambia su relación con el conflicto. Durante años pudo haberlo evitado a toda costa, interpretándolo como algo destructivo, pero a cierta edad comprende que la ausencia de conflicto no es sinónimo de bienestar, que muchas veces el silencio prolonga situaciones que podrían haberse transformado con una conversación honesta. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su discreción. La mujer que antes escuchaba sin opinar, ahora comparte su perspectiva. La que evitaba incomodar, ahora establece límites claros. La que se adaptaba, ahora expresa lo que necesita. No porque haya perdido sensibilidad, sino porque ha entendido que su silencio no era neutral. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que no hablar puede haber contribuido a que otros asumieran que estaba de acuerdo, que interpretaran su silencio como aceptación. Mientras guardaba sus pensamientos, las decisiones se tomaban sin ella. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su sensación de identidad cuando empiezan a expresar lo que sienten con calma y firmeza. La autoestima se fortalece, la ansiedad disminuye, la claridad aumenta. Empiezan a experimentar una sensación de coherencia entre lo que son por dentro y lo que muestran hacia afuera. Al aceptar que su voz importa, también cambia su relación con la aprobación. Descubre que no necesita gustar a todos para sentirse válida, que puede expresar su verdad incluso si no es recibida con entusiasmo. Este cambio redefine su manera de relacionarse. Empieza a construir vínculos donde pueda hablar sin miedo, donde su opinión sea considerada, donde no tenga que traducirse constantemente para ser entendida. Cuando una mujer comprende que su voz importaba más de lo que creía, su presencia se vuelve más firme, más auténtica, menos condicionada por la necesidad de agradar. No necesita volverse confrontativa ni rígida, simplemente deja de ocultar lo que piensa. Y cuando finalmente entiende que su palabra tiene el poder de protegerla, de definir sus límites y de
construir relaciones más honestas. Algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir sin la carga de lo que nunca dijo. Bloque 9. Que el cuerpo también paga las renuncias. La novena verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que el cuerpo también paga las renuncias, que aquello que callaron, toleraron o postergaron durante años no desapareció simplemente porque decidieron seguir adelante. Se transformó en cansancio acumulado, en tensión constante, en señales físicas que durante mucho tiempo ignoraron porque estaban demasiado ocupadas sosteniendo todo lo demás. El cuerpo tiene una forma silenciosa de hablar cuando la mente insiste en seguir funcionando. Muchas mujeres aprendieron a ignorar el agotamiento, a restarle importancia al estrés, a considerar normal vivir en un estado permanente de alerta o de fatiga. Se acostumbraron a sentirse cansadas, a dormir mal, a vivir con molestias que parecían inevitables. Al principio, esas señales físicas pueden parecer circunstanciales. Puede parecer lógico sentirse agotada después de periodos intensos, después de años de responsabilidades continuas. Muchas se dijeron que cuando todo estuviera más tranquilo, su cuerpo se recuperaría, que solo necesitaban un poco más de tiempo. Con el paso de los años, empiezan a notar que ese cansancio no desaparece completamente, que la tensión regresa incluso en momentos de calma, que el descanso no produce el alivio esperado. Observan cómo su cuerpo parece llevar la memoria de todo lo que atravesaron, incluso cuando intentan convencerse de que ya quedó atrás. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse cuánto influyeron las renuncias emocionales en su bienestar físico, cuánto impacto tuvo vivir en un estado constante de contención, de adaptación, de esfuerzo silencioso. Comprende que el cuerpo no distingue entre el dolor que se expresa y el que se reprime. Ambos dejan huella. Decir sí a esta verdad no significa asumir una postura fatalista ni interpretar cada malestar como consecuencia directa del pasado. Significa reconocer que el cuidado emocional y el físico están profundamente conectados, que no puede ignorar uno sin afectar al otro. Muchas mujeres descubren que prestar atención a su cuerpo es también una forma de escucharse. También cambia su relación con el descanso. Durante años pudo haber sido algo secundario, algo que solo se permitía cuando todo lo demás estaba resuelto. Pero a cierta edad comprende que el descanso no es un lujo ni una recompensa, sino una necesidad básica para sostener su bienestar. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica detenerse en un mundo que premia la productividad constante. La mujer que antes seguía incluso cuando estaba agotada, ahora reconoce sus límites. La que minimizaba su cansancio, ahora lo atiende. La que priorizaba todo lo demás, ahora se coloca en el centro. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el cuerpo no es un obstáculo ni una carga, sino un aliado que intentó advertirle cuando algo no estaba bien. Mientras ignoraba esas señales, el desgaste continuaba acumulándose. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su sensación de vida cuando empiezan a cuidarse de forma consciente. La energía regresa gradualmente, la mente se vuelve más clara, la sensación de presencia aumenta. Empiezan a experimentar momentos de bienestar que antes parecían inalcanzables. Al aceptar que el cuerpo también paga las renuncias, también cambia su relación con la culpa. Descubre que cuidarse no es egoísmo ni abandono de responsabilidades, sino una forma de asegurarse de poder estar presente de manera saludable. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a escuchar sus necesidades físicas, a respetar sus ritmos, a reconocer cuándo necesita detenerse. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como algo que puede habitar con calma.
Cuando una mujer comprende que su cuerpo llevó el peso de lo que no pudo expresar, su presencia se vuelve más consciente, más conectada consigo misma, menos dispuesta a ignorar lo que siente. No, necesita volverse obsesiva con el bienestar, ni cambiar todo de golpe. Simplemente deja de tratar su cuerpo como algo que debe aguantarlo todo. Y cuando finalmente entiende que cuidarse no es una indulgencia, sino una forma de respeto propio, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir con una atención que antes dirigía exclusivamente hacia los demás. Bloque 10. Que debieron elegirse antes. La 10ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que debieron elegirse antes, que gran parte de su cansancio emocional no proviene solo de lo que vivieron, sino de haber pospuesto su propio bienestar durante años en favor de otros. No fue una decisión consciente de abandonarse, sino una serie de elecciones pequeñas que parecían necesarias en su momento, decisiones que colocaban siempre a alguien más primero. Elegirse a sí mismas no siempre fue una opción visible. Muchas crecieron creyendo que hacerlo era egoísta, que la prioridad debía ser la familia, la estabilidad, el deber, la armonía. Se acostumbraron a medir su valor por cuánto podían dar y por cuánto estaban dispuestas a renunciar. Así, su identidad se fue construyendo alrededor del cuidado hacia otros, mientras su propia vida quedaba en segundo plano. Al principio, esa forma de vivir puede sentirse correcta, puede generar reconocimiento, sentido de propósito, la satisfacción de ser necesarias. Muchas mujeres encontraron significado en sostener a quienes dependían de ellas, en resolver problemas, en ser la presencia constante que todos necesitaban. Con el tiempo empiezan a notar que esa dedicación absoluta tuvo un costo. Observan cómo algunas partes de sí mismas quedaron sin explorar, cómo decisiones importantes se tomaron pensando en lo que era mejor para otros y no para ellas. Comprenden que la vida que construyeron es funcional, incluso estable, pero no siempre refleja lo que habrían elegido si hubieran tenido la libertad de pensar primero en sí mismas. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse qué habría pasado si se hubiera escuchado antes. Sí, hubiera confiado en sus deseos, en lugar de descartarlos por parecer poco prácticos o demasiado arriesgados. Comprende que elegirse no habría significado abandonar a nadie, sino existir también para sí misma. Decir sí a esta verdad no significa vivir atrapada en el arrepentimiento, ni juzgar su pasado con dureza. Significa reconocer que ahora tiene la oportunidad de hacerlo diferente, que la conciencia que posee hoy puede transformar el tiempo que queda. También cambia su relación con la culpa. Durante años pudo haber sentido que priorizarse implicaba descuidar a otros. Pero a cierta edad comprende que no puede seguir sacrificándose sin consecuencias para su bienestar emocional. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica redefinir su identidad. La mujer que antes se definía por lo que hacía por los demás, ahora empieza a preguntarse ¿quién es cuando no está cumpliendo un rol? No porque haya dejado de cuidar, sino porque ha entendido que su vida no puede reducirse a eso. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que elegirse no es un acto aislado, sino una práctica continua. No se trata de una decisión única, sino de múltiples elecciones cotidianas que reflejan su respeto por sí misma. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción cuando comienzan a priorizarse sin pedir permiso. La claridad aumenta, la energía se recupera, la sensación de control sobre su vida regresa. Empiezan a experimentar una autonomía que no depende de expectativas externas. Al aceptar que debieron elegirse antes, también cambia su relación con el futuro. Descubre que aún puede construir algo que refleje lo que realmente desea, que no está condenada a repetir patrones. Este cambio redefine su manera de vivir.
Empieza a tomar decisiones considerando su bienestar, a invertir tiempo en lo que le importa, a decir no cuando algo no se alinea con lo que necesita. Cuando una mujer comprende que debió elegirse antes, su presencia se vuelve más consciente, más firme, menos dispuesta a desaparecer para sostener a otros. No necesita volverse egoísta ni aislarse, simplemente deja de ignorarse. Y cuando finalmente entiende que su vida también merece ser vivida por ella, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole avanzar con una serenidad que no depende de aprobación ni de sacrificio constante. Bloque 11. Que no todo vínculo merecía tanto esfuerzo. La 11ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que no todo vínculo merecía tanto esfuerzo, que algunas relaciones se sostuvieron más por su resistencia que por la calidad real de lo que ofrecían. Durante años, muchas invirtieron tiempo, energía y emociones en personas o situaciones que no tenían la capacidad de corresponder en la misma medida, convencidas de que el compromiso implicaba no rendirse nunca. El esfuerzo constante puede parecer una prueba de amor, de lealtad o de responsabilidad. Puede sentirse como una forma de honrar la historia compartida, de no abandonar a alguien que atraviesa dificultades, de demostrar que su vínculo es fuerte incluso en momentos complicados. Muchas mujeres aprendieron que rendirse era equivalente a fallar, que la fortaleza estaba en permanecer incluso cuando todo indicaba que el desgaste era demasiado alto. Al principio, ese esfuerzo puede generar la sensación de estar haciendo lo correcto, puede brindar propósito, la idea de que su perseverancia eventualmente traerá resultados. Muchas se convencieron de que, si daban lo suficiente, si tenían paciencia suficiente, si seguían intentándolo un poco más, la relación finalmente cambiaría o se equilibraría. Con el tiempo empiezan a notar que el esfuerzo no es compartido, que el vínculo avanza solo cuando ellas empujan, que el otro se acostumbra a recibir sin ofrecer lo mismo. Observan cómo su vida emocional gira alrededor de sostener algo que no crece, como si estuvieran cargando un peso que debería repartirse. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse si la historia compartida justifica el desgaste presente, si el cariño acumulado compensa la falta de reciprocidad actual. Comprende que algunas relaciones se mantienen por inercia, por miedo al cambio o por la dificultad de aceptar que no funcionaron como esperaba. Decir sí a esta verdad no significa negar lo vivido ni despreciar lo que esa relación representó. Significa reconocer que el valor de un vínculo no se mide por cuánto sufrimiento puede soportar, sino por la calidad de la conexión que ofrece. Muchas mujeres descubren que pueden honrar el pasado sin permanecer en él. También cambia su relación con la lealtad. Durante años, pudo haberla interpretado como la obligación de quedarse pase lo que pase. Pero a cierta edad comprende que la lealtad hacia sí misma es igual de importante, que no puede seguir sacrificando su bienestar para demostrar compromiso. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica revisar decisiones que parecían definitivas. La mujer que antes insistía, ahora observa con objetividad. La que sostenía, ahora evalúa el costo. La que justificaba ahora reconoce los límites. No porque haya dejado de valorar la relación, sino porque ha entendido que su energía no es infinita. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que invertir demasiado en vínculos desequilibrados puede impedirle ver otras posibilidades, relaciones donde el esfuerzo sea compartido y no una carga individual. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de sostener lo insostenible. La claridad emocional aumenta, la sensación de alivio aparece, la energía regresa a su propia vida. Empiezan a experimentar relaciones donde no tienen que demostrar constantemente su compromiso.
Al aceptar que no todo vínculo merecía tanto esfuerzo, también cambia su relación con la culpa. Descubre que retirarse no es abandonar, sino reconocer que algunas historias deben cerrarse para que otras puedan comenzar. Este cambio redefine su manera de elegir. Empieza a valorar la reciprocidad, la coherencia, la capacidad del otro de cuidar el vínculo con la misma intensidad. Cuando una mujer comprende que no todo vínculo merecía tanto esfuerzo, su presencia se vuelve más selectiva, más consciente, menos dispuesta a invertir en lo que no la nutre. No necesita volverse fría ni desconfiada, simplemente deja de insistir donde el equilibrio no existe. Y cuando finalmente entiende que su amor no debe convertirse en una prueba de resistencia, algo dentro de su manera de relacionarse cambia para siempre, permitiéndole construir vínculos donde el cuidado sea mutuo y el esfuerzo no se sienta como una carga. Bloque 12. Que la paz valía más que la aprobación. La 12ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que la paz valía más que la aprobación, que el esfuerzo constante por ser aceptadas, reconocidas o validadas tuvo un costo emocional que solo se hizo evidente cuando dejaron de perseguirlo. Durante años, muchas vivieron pendientes de la opinión de los demás, de la necesidad de encajar, de cumplir con expectativas que nunca parecían terminar. La búsqueda de aprobación puede parecer inofensiva al principio, puede sentirse como una forma de pertenecer, de asegurar vínculos, de evitar el rechazo. Muchas mujeres aprendieron que ser bien vistas facilitaba la vida, que la aceptación abría puertas, que cumplir con lo esperado era más seguro que desafiarlo. Al principio, esa adaptación puede generar tranquilidad momentánea. Las críticas disminuyen, los conflictos se reducen, la sensación de armonía parece estable. Pero con el tiempo, muchas empiezan a notar que esa paz depende completamente de factores externos, que basta con una desaprobación o un comentario negativo para desestabilizarlas. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse cuánto de su vida estuvo guiado por lo que otros esperaban de ella, cuántas decisiones tomó pensando en evitar juicios o decepciones. Comprende que la aprobación obtenida a través de la adaptación constante no se siente como amor, sino como alivio temporal. Decir sí a esta verdad no significa volverse indiferente a los demás ni rechazar toda forma de reconocimiento. Significa reconocer que la paz interna no puede depender de la opinión externa, que vivir intentando agradar es vivir en una tensión constante. También cambia su relación con el conflicto. Durante años pudo haberlo evitado para mantener la aprobación, pero a cierta edad comprende que expresar su verdad puede generar incomodidad momentánea, pero también crea relaciones más honestas. Este cambio puede resultar desconcertante para quienes estaban acostumbrados a su adaptación. La mujer que antes buscaba agradar, ahora prioriza su bienestar. La que evitaba incomodar, ahora establece límites. La que necesitaba aceptación, ahora se permite ser imperfecta. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que la aprobación es inestable por naturaleza, que no importa cuánto haga, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Mientras base su tranquilidad en eso, nunca será completamente libre. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su vida cuando dejan de vivir para agradar. La ansiedad disminuye, la autenticidad aumenta, la sensación de coherencia interna se fortalece. Empiezan a experimentar una calma que no depende de aplausos ni de validación. Al aceptar que la paz vale más que la aprobación, también cambia su relación con la culpa. Descubre que no tiene que justificar cada decisión ni explicar cada elección para ser legítima. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a elegir lo que la hace sentir tranquila por dentro, incluso si no es lo que otros habrían preferido.
Cuando una mujer comprende que la paz vale más que la aprobación, su presencia se vuelve más serena, más firme, menos vulnerable a presiones externas. No necesita volverse rebelde ni confrontativa, simplemente deja de sacrificar su tranquilidad para ser aceptada. Y cuando finalmente entiende que la verdadera estabilidad proviene de vivir en coherencia consigo misma, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole experimentar una libertad que antes parecía inalcanzable. Bloque 13. Que merecían algo más simple. La 13ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que merecían algo más simple, que la vida y el amor no tenían que ser tan complicados, tan exigentes, tan llenos de tensión constante. Durante años, muchas creyeron que lo difícil era sinónimo de valioso, que si algo requería esfuerzo continuo, debía ser importante, que las relaciones intensas eran más profundas que las tranquilas. La complejidad puede volverse familiar cuando se vive en ella durante mucho tiempo. Las discusiones recurrentes, la incertidumbre emocional, la sensación de no saber qué esperar, se convierten en parte de la rutina. Muchas mujeres aprendieron a navegar ese terreno inestable como si fuera normal, como si la calma fuera una señal de que algo faltaba. Al principio, esa intensidad puede sentirse como pasión o compromiso. Puede generar la sensación de que el vínculo es fuerte precisamente porque atraviesa dificultades constantes. Muchas se convencieron de que el amor verdadero implica sacrificio, que la estabilidad sin tensión es aburrida o superficial. Con el paso de los años empiezan a notar el cansancio acumulado, la falta de energía para sostener dinámicas que nunca terminan de resolverse. La necesidad creciente de paz. Observan cómo otras personas viven relaciones más serenas, cómo experimentan tranquilidad sin tener que renunciar al afecto. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse por qué aceptó la complejidad como norma, por qué interpretó la calma como falta de emoción. Comprende que la simplicidad no es ausencia de profundidad, sino ausencia de conflicto innecesario. Decir sí a esta verdad no significa renunciar a la intensidad emocional ni buscar una vida sin desafíos. Significa reconocer que no todo tiene que ser difícil para ser significativo, que el bienestar también puede ser una forma de plenitud. También cambia su relación con el drama emocional. Durante años pudo haber sido parte de su experiencia cotidiana, algo que consumía energía, pero que también la hacía sentir viva. Pero a cierta edad comprende que esa activación constante no era vitalidad, sino desgaste. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica redefinir lo que considera valioso. La mujer que antes perseguía intensidad, ahora busca estabilidad. La que toleraba incertidumbre, ahora prioriza claridad. La que aceptaba el caos, ahora protege su tranquilidad. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que merecer algo más simple no es conformarse, sino elevar su estándar hacia lo que realmente nutre. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su percepción cuando experimentan relaciones o situaciones donde no tienen que luchar constantemente. La calma se vuelve reconfortante. La seguridad emocional se siente liberadora. La vida adquiere un ritmo más amable. Al aceptar que merecían algo más simple, también cambia su relación con el pasado. Descubre que no estaba equivocada por desear tranquilidad, que su necesidad de paz era legítima incluso entonces. Este cambio redefine su manera de elegir. Empieza a valorar la estabilidad, la coherencia, la facilidad con la que puede ser ella misma sin tensión constante. Cuando una mujer comprende que merecía algo más simple, su presencia se vuelve más relajada, más selectiva, menos atraída por lo que genera desgaste. No necesita evitar toda dificultad ni vivir en una burbuja. Simplemente
deja de normalizar lo que la agota. Y cuando finalmente entiende que la verdadera plenitud no proviene de sobrevivir al caos, sino de vivir con serenidad, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole experimentar una felicidad tranquila que antes parecía imposible. Bloque 14. Que todavía estaban a tiempo. La 14ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que todavía estaban a tiempo, que la vida no se había terminado cuando comenzaron a comprender lo que realmente necesitaban, que el despertar no llegaba para castigarlas, sino para ofrecerles una oportunidad distinta. Durante años, muchas creyeron que ciertas decisiones tenían una fecha límite, que si no se atrevían antes, después ya no tendría sentido intentarlo. La idea de que ya es tarde puede volverse una barrera invisible. Puede surgir al comparar su vida con la de otros, al observar oportunidades que dejaron pasar, al sentir que la energía ya no es la misma que antes. Muchas mujeres pensaron que el tiempo perdido no podía recuperarse y que lo único que quedaba era adaptarse a lo que había. Al principio, esa resignación puede sentirse como madurez, como aceptación de la realidad. Puede parecer más prudente conformarse con lo conocido que arriesgarse a empezar algo nuevo. Muchas se dijeron que era mejor no mover lo que ya estaba establecido, que el cambio podía ser más doloroso que permanecer. Con el paso del tiempo, empiezan a notar que esa resignación no trae paz verdadera, que debajo de la aparente calma hay una inquietud persistente, una sensación de que algo aún quiere moverse. Observan cómo su mente regresa a ideas que habían descartado, cómo imaginan escenarios diferentes, incluso cuando intentan convencerse de que no son posibles. A cierta edad, una mujer comienza a preguntarse si realmente es demasiado tarde, o si esa creencia es una forma de protegerse del miedo a intentarlo. Comprende que la vida no se detiene simplemente porque ella cambió de etapa, que todavía existen caminos que puede recorrer, aunque no sean los mismos que antes. Decir sí a esta verdad no significa ignorar las limitaciones reales ni negar que algunas oportunidades ya no están disponibles. Significa reconocer que aún hay espacio para experiencias nuevas, para decisiones diferentes, para formas de vivir que no había considerado. También cambia su relación con el pasado. Durante años pudo haberlo visto como una lista de oportunidades perdidas, pero a cierta edad comprende que todo lo que vivió también la preparó para elegir con más claridad ahora. Este cambio puede resultar desconcertante porque implica volver a confiar en sí misma, en su capacidad de adaptarse, de aprender, de reinventarse. La mujer que antes pensaba que su historia estaba definida, ahora empieza a verla como algo en evolución. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que el tiempo que queda no debe medirse por la cantidad de años, sino por la calidad de las decisiones que tome a partir de ahora. Lo que haga con ese tiempo puede transformar completamente su experiencia de vida. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su energía, cuando dejan de verse como alguien que llegó tarde y empiezan a verse como alguien que llegó consciente. La motivación regresa, la curiosidad se despierta, la sensación de posibilidad reemplaza a la resignación. Al aceptar que todavía estaban a tiempo, también cambia su relación con el miedo. Descubre que no desaparece por completo, pero deja de paralizarla. Empieza a verlo como una señal de que algo importante está en juego. Este cambio redefine su manera de vivir. Empieza a explorar lo que siempre le interesó, a retomar proyectos abandonados, a establecer relaciones desde una nueva perspectiva. La vida deja de sentirse como una serie de etapas cerradas y empieza a sentirse como un espacio abierto. Cuando una mujer comprende que todavía está a tiempo,
Su presencia se vuelve más ligera, más esperanzada, menos anclada al pasado. No necesita negar lo vivido ni pretender que todo es posible. Simplemente deja de limitarse por la idea de que ya no hay opciones. Y cuando finalmente entiende que el despertar no llegó para recordarle lo que perdió, sino para mostrarle lo que aún puede construir, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole mirar hacia adelante con una serenidad que incluye esperanza. Bloque 15. Que la mujer que son hoy habría protegido a la que fueron. La 15ª verdad que muchas mujeres descubren demasiado tarde es que la mujer que son hoy habría protegido a la que fueron, que la sabiduría, la claridad y la firmeza que poseen ahora habrían cambiado profundamente muchas de las decisiones que tomaron cuando aún no tenían esas herramientas. No se trata de juzgar a la versión más joven de sí mismas, sino de reconocer cuánto aprendieron a través de experiencias que en su momento parecían confusas o inevitables. Durante años, muchas miraron su pasado con una mezcla de nostalgia y dureza, preguntándose por qué aceptaron ciertas situaciones, por qué confiaron en personas que no supieron cuidarlas, por qué ignoraron señales que hoy parecen evidentes. Pero a cierta edad comprenden que aquella mujer no tenía la misma información, ni la misma fortaleza emocional, ni la misma capacidad de ver con claridad. La distancia que da el tiempo permite observar su historia desde un lugar más compasivo. Empiezan a recordar a esa mujer que intentaba hacer lo mejor que podía con lo que sabía, que buscaba amor donde creía que podía encontrarlo, que tomaba decisiones influenciadas por el miedo, la esperanza o la presión del entorno. Al principio, esta comprensión puede venir acompañada de tristeza. Muchas mujeres sienten una especie de duelo por esa versión de sí mismas que atravesó momentos difíciles sin la protección que ahora habrían sabido ofrecerle. Piensan en lo que le habrían dicho, en cómo la habrían animado a poner límites, a confiar más en su intuición, a no conformarse con menos de lo que merecía. A cierta edad, una mujer comienza a hablarse internamente con la misma ternura que habría ofrecido a una hija, a una hermana o a una amiga. Comprende que no puede cambiar lo que ocurrió, pero sí puede cambiar la forma en que se relaciona con su propia historia. Decir sí a esta verdad no significa idealizar el pasado ni vivir en lo que pudo haber sido. Significa integrar todas sus versiones, reconocer que cada etapa contribuyó a la mujer que es ahora. Muchas descubren que la fuerza que poseen hoy nació precisamente de lo que atravesaron. También cambia su relación con la culpa. Durante años, pudo haber cargado con la sensación de haber fallado o de haber permitido demasiado. Pero a cierta edad, comprende que esa mujer más joven merecía comprensión, no reproche. Este cambio puede resultar profundamente sanador porque implica reconciliarse con su propia historia. La mujer que antes miraba atrás con dolor, ahora lo hace con respeto. La que se juzgaba ahora se comprende. La que evitaba recordar ahora integra. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que proteger a la versión que fue ahora significa proteger a la mujer que es. No repetir patrones, no volver a ignorar su intuición, no permitir que vuelvan a cruzar límites que antes toleró. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su paz interior cuando dejan de pelear con su pasado. La sensación de coherencia aumenta, la dureza interna se suaviza, la autoestima se fortalece. Empiezan a sentirse completas, no a pesar de su historia, sino gracias a ella. Al aceptar que la mujer que son hoy habría protegido a la que fueron, también cambia su relación con él. Descubre que no es solo hacia otros, sino hacia sí misma. Este cambio redefine su manera de verse. Empieza a reconocerse como alguien que sobrevivió, que aprendió, que evolucionó, no como alguien que falló.
Cuando una mujer comprende que su historia no es una lista de errores, sino un proceso de aprendizaje, su presencia se vuelve más serena, más segura, menos condicionada por lo que ya no puede cambiar. No necesita borrar el pasado ni reinterpretarlo como perfecto, simplemente lo acepta como parte de su identidad. Y cuando finalmente entiende que la mujer que es hoy puede ofrecerse a sí misma la protección, la comprensión y el amor que antes buscaba afuera, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre, permitiéndole vivir con una sensación de reconciliación profunda que no depende de circunstancias externas. Después de comprender todas estas verdades, muchas mujeres sienten una mezcla difícil de explicar. Una sensación que combina tristeza por lo que no fue con una serenidad inesperada por lo que todavía puede ser. No es una emoción dramática ni desesperada, sino una claridad profunda que llega cuando finalmente dejan de huir de su propia historia y la miran con honestidad. Durante años vivieron con la idea de que la vida tenía un orden fijo, que había decisiones que debían tomarse en momentos específicos y que cualquier desviación de ese camino significaba haber fallado de alguna manera. Creyeron que el tiempo era una línea rígida donde las oportunidades tenían fecha de vencimiento y que una vez superada, solo quedaba aceptar lo que había quedado. A cierta edad, descubren que esa visión era incompleta. Comprenden que la vida no es una secuencia cerrada de etapas obligatorias, sino un proceso que puede transformarse incluso cuando parece definido. Se dan cuenta de que el aprendizaje no llega cuando sería más conveniente, sino cuando finalmente están preparadas para verlo sin resistencia. Esta comprensión no borra el dolor por las oportunidades perdidas ni por las decisiones que habrían querido tomar de otra manera, pero lo coloca en un contexto distinto. Ya no se trata de lo que no ocurrió, sino de lo que ese camino les enseñó sobre sí mismas, sobre lo que necesitan y sobre lo que ya no están dispuestas a tolerar. Muchas mujeres sienten una especie de alivio silencioso al aceptar que no tienen que seguir viviendo de la misma forma solo porque así lo han hecho durante años. Descubren que la coherencia con su pasado no es una obligación, que pueden cambiar sin traicionarse, que pueden redefinir lo que significa vivir bien, incluso en una etapa donde antes pensaban que solo quedaba conservar lo que tenían. También cambia su relación con la culpa. Durante mucho tiempo, pudo haber sido una presencia constante, una voz interna que cuestionaba cada decisión, cada deseo que no encajaba con lo esperado. Pero a cierta edad, comprenden que no pueden seguir castigándose por haber hecho lo que creyeron correcto con la información que tenían. Este cambio puede ser profundamente liberador, porque implica dejar de intentar justificar su vida ante otros. La mujer que antes explicaba sus elecciones, ahora las vive. La que pedía permiso, ahora decide. La que temía decepcionar, ahora prioriza su paz. A cierta edad, una mujer inteligente también comprende que vivir distinto no siempre significa hacer cambios radicales o empezar de cero. A veces implica pequeñas decisiones cotidianas que reflejan una nueva forma de relacionarse consigo misma. Decir no cuando antes habría dicho sí, descansar sin sentir culpa, elegir compañía que le aporta tranquilidad en lugar de intensidad. Muchas mujeres se sorprenden al descubrir cuánto cambia su experiencia de vida cuando dejan de vivir en función de lo que se espera de ellas y empiezan a vivir en función de lo que necesitan para estar bien. La sensación de peso disminuye, la claridad aumenta, la paz interior se vuelve más accesible. Al aceptar que nunca es tarde para vivir distinto, también cambia su relación con el futuro. Descubre que no tiene que planificarlo todo ni asegurarse de que cada paso sea perfecto. Puede permitirse explorar, equivocarse, ajustar, aprender.
Este cambio redefine su manera de ver el tiempo. Deja de percibirlo como algo que se escapa y empieza a verlo como algo que puede habitar plenamente, un espacio donde cada día tiene valor por sí mismo y no solo como preparación para algo más. Cuando una mujer comprende que la vida no terminó cuando dejó de cumplir ciertas expectativas, su presencia se vuelve más ligera, más abierta, menos condicionada por la idea de que ya no hay opciones. No necesita negar sus límites ni fingir una juventud que no siente, simplemente deja de asumir que el crecimiento tiene una edad específica. Y cuando finalmente entiende que la sabiduría que posee ahora es precisamente lo que le permite vivir con más autenticidad que nunca, algo dentro de su manera de existir cambia para siempre. Empieza a mirar su vida no como una suma de oportunidades perdidas, sino como un proceso que la llevó exactamente al punto donde podía comprender lo que realmente importa. Muchas mujeres descubren que la serenidad que buscaban no estaba en lograr todo lo que imaginaban, sino en aceptar quiénes son ahora, con todo lo que han aprendido y con todo lo que aún pueden construir. Comprenden que no necesitan recuperar el tiempo perdido para vivir plenamente, solo necesitan dejar de tratar su presente como si fuera demasiado tarde. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando la vida es perfecta, sino cuando dejan de esperar a que lo sea para empezar a vivirla de otra manera. Si algo de lo que escuchaste hoy se sintió familiar, no es casualidad. Significa que hay una parte de ti que ya lo sabía, una voz interna que durante años estuvo esperando el momento en que finalmente pudieras escucharla sin distracciones, sin prisa, sin la necesidad de seguir siendo todo para todos. Esa voz no apareció hoy, ha estado contigo siempre, incluso cuando no podías prestarle atención. Muchas mujeres pasan gran parte de su vida creyendo que deben esperar una señal externa para cambiar, una circunstancia perfecta, una validación que confirme que tienen derecho a elegir algo distinto. Pero la verdad es más simple y más poderosa. La señal siempre estuvo dentro de ellas, en esa incomodidad que no desaparecía, en esa sensación de que algo faltaba incluso cuando todo parecía estar en orden. No tienes que explicarle a nadie por qué necesitas vivir de otra manera. No tienes que justificar tus decisiones ni pedir permiso para priorizar tu paz. La vida no es un examen que alguien más esté calificando. Es un espacio que solo tú puedes habitar plenamente. Tal vez no puedas cambiar todo de inmediato. Tal vez haya responsabilidades, circunstancias o vínculos que aún requieren tiempo y cuidado. Pero incluso dentro de esa realidad, siempre existe la posibilidad de elegir pequeños actos de respeto hacia ti misma. Detenerte cuando estás agotada, decir no cuando algo te pesa, alejarte de lo que te roba tranquilidad. A veces, vivir distinto no significa hacer algo espectacular. Significa dejar de hacer lo que te estaba apagando lentamente. Muchas mujeres descubren que la libertad no llega cuando desaparecen todas las dificultades, sino cuando dejan de abandonarse a sí mismas para sostenerlo todo. En ese momento, incluso la vida, imperfecta, se vuelve más ligera, porque ya no están peleando contra su propia necesidad de paz. Si has llegado hasta aquí, no es porque necesites empezar desde cero, sino porque estás lista para vivir con una conciencia que antes no tenías. La mujer que eres ahora no es una versión tardía de lo que debiste ser, es la versión exacta que surgió de todo lo que atravesaste. No estás detrás de nadie, no llegaste tarde a tu vida, no perdiste tu oportunidad, simplemente estás en el momento en que puedes comprenderla. Y desde ese lugar, incluso un pequeño cambio puede transformar profundamente lo que queda por vivir. Porque al final, la verdadera sabiduría no consiste en evitar los errores ni en tener todo resuelto, sino en dejar de ignorar lo que tu propia alma ha estado tratando de decirte durante años. Si nadie te lo dijo antes,
Déjame decírtelo ahora con claridad. Todavía estás a tiempo de vivir una vida que también te incluya a ti.